La gente hoy se mueve en una desgracia que no entiende, pero porque no conoce al Señor. Claro que también tengo que reconocerle que hay cristianos que mal enseñados en la verdad de la Biblia tienen muchos años de estar congregándose, pero no perciben la dulzura del Evangelio, la plenitud de vivir en Cristo. Pero porque están mal enseñados, porque no se les ha enseñado la verdad del Evangelio, sino parte del Evangelio contaminado con algunos pensamientos, con algunas doctrinas muy humanas. Esas personas, esos hermanos, tienen que buscar aprender la Biblia y no más. La palabra limpia, la palabra pura, porque otra cosa no sirve. Amén. Amén, iglesia. Bueno, entonces estamos hablando de cosas que son muy importantes para la iglesia y que por no reconocerlas en la Biblia, la iglesia ha orado mal. Ha orado mal y muchas veces el cristiano no ha sido escuchado por Dios porque una oración mal dirigida, una oración mal enfocada, sin propósito, sin eficacia, queda en el aire. Queda en el aire. Dice la Biblia que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces, recuerde que estamos viendo 7 leyes que usted debe tener en cuenta para orar. 7 leyes en las que nos debemos mover nosotros en la oración. Le voy a recordar las 2 primeras y continuamos. La autoridad legal para dominar la tierra, Dios la dio solamente al hombre. Le dijo, sojuzgad, señoread, gobernad. Él no dijo, hagámoslo juntos, no, le dijo, usted lo va a hacer. Por eso fue que cuando Adán le obedeció a Satanás, Dios respetó eso. No fue y le dijo al diablo, bueno, diablo, hágame el favor, devuélvame lo que le quitó con engaños a Adán. No, Adán no fue engañado, la que fue engañada fue Eva. Adán lo hizo muy conscientemente, lo hizo sabiendo lo que estaba haciendo. Esa es la primera ley. La segunda, Dios no se incluyó dentro de la estructura legal de autoridad sobre la tierra. Él no se incluyó en la estructura legal de autoridad. Sobre esta tierra, oiga, sobre esta tierra el hombre es el que decide. Y ahora vemos por qué. El hombre es el que determina. ¿No ve cómo Noé maldijo su nieto? Y Dios tampoco le reclamó ni le dijo, no, hombre, pues no es que vos fuiste el que cometiste el error. Te embriagás, te quedas desnudo ahí, después te enojas porque tu hijo viene y se burla de tu desnudez. No, él dijo, listo, tiene autoridad. ¿Quiere maldecir a su nieto? Maldígalo. Hermano, por favor, seamos muy conscientes que Dios respeta lo que hizo su abuelo, su abuela, su papá, su mamá, hasta que usted y yo no conocemos del Señor, confesamos lo que pasó con nuestras autoridades, perdonamos, óigame, cualquier injusticia, bendecimos esas autoridades y estando en paz, usted y yo podemos entregar cualquier maldición, podemos renunciar a cualquier maldición. Pero si no estamos en paz, es muy importante entender esto. Ningún cristiano puede pretender vivir en esta tierra libre de maldición si todavía no ha podido perdonar a su papá o a su mamá, a su abuelo o a su abuela. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y las personas pretenden ser libres de lo malo que les tocó de su papá, de su mamá, por la línea genética, por la línea familiar, siendo que no han perdonado a ese papá, que lo aborrecen. Ah, pero es que tienen razón, pastor, porque es que los abandonaron, porque es que los maltrataron, porque es que los abusaron. No importa, no importa. El principio de autoridad dice que usted y yo no podemos irrespetar una autoridad. No podemos irrespetar una autoridad, aunque hayan cometido injusticia con nosotros. No importa. Y si usted dice, ¿por qué? Bueno, ya ese estudio está en los 7 niveles de autoridad. Recuerde que se lo vengo recomendando desde ayer. 7 niveles de autoridad. Listo, Dios no se incluyó
dentro de la estructura legal de autoridad sobre la tierra. Él no se incluyó. Él le dijo al hombre, hágalo. Mire, le voy a explicar algo para que amplíe el entendimiento sobre esto. Cualquier país del mundo, cualquier país, su gente empieza a obrar de cierta forma, por cultura, por enseñanza, por facilidad. En ese país todos empiezan a hacer las cosas ilegalmente. El hombre natural, por principio, óigame, por naturaleza es ilegal, el hombre natural. Siempre que sale una regla, una ley, siempre inmediatamente el hombre idea cómo saltarse esa ley, cómo no cumplirla. Y la acumulación de esa ilegalidad, óigame, que están siempre infringiendo todas las normas, que están evadiendo impuestos, que están diciendo mentiras, que están estafando al fisco, que están robando al gobierno, declarando menos de lo que se ganan, gente que vende el voto, pensando que todo es lo mismo, entonces vende el voto por su propia conveniencia y después se quejan cuando aquellos que escogieron por una o por otra razón empiezan a afligir al pueblo. Y no entienden, escúcheme, que el problema no son los presidentes. Venga el presidente que venga. El presidente es apenas el resultado de la conducta de un pueblo. El problema es el colombiano. El problema es la gente del común. Ese es el problema. La ilegalidad, la injusticia que entre ellos se maneja, la deshonestidad, el robo. Eso hace, hermano, que se tenga unas autoridades de acuerdo a lo que es el pueblo. Por eso, porque Dios no va a intervenir a menos que usted y yo clamemos. ¿A menos que qué? Porque nosotros somos escuchados en el reino de los cielos. El no creyente no. Ellos le rezan a la Virgen y le rezan a los santos, pero ¿qué podrán hacer esos demonios que rondan esas estatuas? Nada pueden hacer. Entonces, entendamos que cada uno de nosotros sencillamente está recogiendo lo que ha sembrado, lo que ha vivido. Y que esa ley se cumple porque Dios la estableció. Y que toda autoridad que usted le entrega a otro, esa autoridad se viene contra usted, porque Dios no le dio autoridad a los demonios. Los demonios tienen que robársela. Los demonios tienen que someter al hombre a que los obedezcan para poder tomar la autoridad que Dios le dio a ellos y usarla contra ellos mismos. Eso lo vemos todo fin de año y todo comienzo de año. Los demonios ponen a rendirle pleitesía a la humanidad, a los hombres, a celebrar esa cantidad de festividades y después con esa autoridad que recibieron por esas celebraciones, por esos ritos, por esos cultos que se le hace, pues con esa misma autoridad empieza a matar gente, empieza a desgraciar la gente, a accidentarla, a hacer cosas terribles. Allá afuera no lo entienden. Lo duro es que hay muchos cristianos que tampoco lo entienden y siguen practicando y participando de todas esas celebraciones paganas. Entonces es muy importante que cuando nosotros oremos entendamos eso. A veces le pedimos cosas a Dios y Dios nos responde, pero eso está en tus manos. Eso está en tus manos, ¿por qué no obras? Como Moisés, Señor, ahí parado junto al mar, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor, después de haber guardado silencio unos minutos, le dice, avanza, marcha. ¿Qué haces ahí parado? ¿Qué haces ahí detenido, clamando? Es hora de caminar. Entonces yo he entendido una cosa como esta, póngale cuidado. Son muchas cosas que la Biblia nos deja entender. Y por la Biblia he entendido que a veces uno le pide al Señor, Señor, Padre, bendíceme económicamente, bendíceme. Y si escucháramos la voz de Dios, podríamos encontrar el resultado o la razón de por qué estamos siendo escasos económicamente. Porque puede ser que el Señor nos esté contestando, ¿cómo te puedo bendecir si eres tacaño? Si ni siquiera tus diezmos das.
Puede ser. ¿Cómo te puedo bendecir si eres mal administrador? Si toda la bendición que yo te doy la malbaratas por ahí en cosas inoficiosas que no necesitas. ¿Cómo te puedo bendecir si haces lo malo? Y entonces cuando la persona dice, pastor, listo, puede haber una maldición. Trabajemos en todo lo que tiene que ver con la maldición financiera. Pero después, mire, hay personas que no tienen sobre su vida una maldición financiera. Hay personas que no tienen sobre su vida una maldición de pecados de ocultismo, que son las dos cosas, pecados de ocultismo o pecados financieros. Son las dos cosas que le dan a los hijos ruina, miseria. Claro, y sí, claro, hay cristianos que llegaron a la vida cristiana en una situación tan difícil, hay que trabajar con las prácticas de ocultismo y con los pecados financieros, pero hay gente que no tiene ninguna maldición encima, hay gente que no tiene ningún derecho legal de los demonios, solo que ellos no saben administrar el dinero. Se han aferrado al dinero y entonces no hacen lo bueno con el dinero. O por el contrario, tienen un vacío tan grande en su corazón que son compradores compulsivos. Y entonces gastan dinero, hermano, gastan dinero. Yo le preguntaba a un hombre que me decía, pastor, tengo 250 millones en deuda. No sé en qué momento adquirí toda esa deuda, pero no sé qué hacer. No sé qué hacer. Entonces yo le preguntaba, bueno, decime en cuánto tiempo te has endeudado. No, que en 4 años. En 4 años, yo hace 4 años tenía como 8 millones de deuda y hoy tengo 250 millones de deuda. Entonces yo le pregunto, ¿compraste un lote? ¿Compraste una casa? ¿Compraste un carro? ¿Qué compraste? Dice, no, pastor, no. Tengo un checherito de carro que ese casi que me lo regalaron. Pero no, yo no sé qué pasa. Y estudiando la situación de ese hermano, nos dimos cuenta que era un comprador compulsivo. Entonces estrenaba audífonos, estrenaba relojes, estrenaba teléfonos. Él estaba comprando mucha cosa de tecnología. Él era un comprador de todo lo que viera en tecnología. Tenía 2 niñas y un niño. Y esas niñas llenas de cosas, de cacharros, llenas de juguetes caros, pero que los dejaban por ahí botados. Entonces, mensualmente hacía pedidos a esas plataformas internacionales, hacía pedidos de 2 millones, 2 millones 500, 3 millones, 2 millones 700. Que no, que me gustó esto, que me gustó lo otro, que para mi hijo, que una lámpara lo más de linda, que un carro a control remoto, que... Entonces en él no había ninguna maldición, había un problema de mala administración. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces cuando uno va en oración, uno debería saber, oiga, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Porque tengo la autoridad para hacerlo. ¿Y qué le puedo pedir a Dios? Porque ya esto sí se sale de mi control, de mi autoridad. Ya Dios no me dio autoridad para este pedacito y entonces yo le pido ayuda al Señor. Pero a veces uno le pide ayuda al Señor en lo que uno tiene la autoridad para hacer. Hay que identificar muy bien el principio, el fundamento de autoridad que Dios le dio al hombre y el principio, el fundamento de autoridad que Dios reservó solamente para él. ¿Hasta ahí vamos? Número 3. Leímos Romanos 12:14. Búsquelo mientras que yo le leo este punto número 3, esta ley número 3. Las 7 leyes de la oración. La 3. La autoridad concedida para el hombre es para bendecir, no para maldecir. La autoridad concedida para el hombre es para bendecir, no para maldecir. Romanos 12:14, ¿qué dice? Tremendo eso, ¿no? Léalo conmigo. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Ah? En ningún momento, escuche, que esto no se enseñó. Esto no se enseñó en la iglesia de la gracia, en la iglesia de los últimos 5 siglos.
4 siglos. No, no se enseñó. Había una facilidad para empezar a desearle lo malo, que porque era malo, a decirle a otro, te debe ver en el infierno, y es que usted va para el infierno para verse con él allá. Pues puede que sí, porque odiaba. Entonces, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La autoridad concedida al hombre es para bendecir, no para maldecir. Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32. Véalo conmigo, dice la palabra. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Sabe cuál ha sido el problema, iglesia del Señor? Que en la enseñanza incompleta, no podemos decir que nos enseñaron mal la Biblia, no. Pero sí nos dejaron algunas lagunas, nos dejaron algunos vacíos doctrinales. En la enseñanza incompleta que nos dieron, no nos dijeron que no nos podemos basar en el Antiguo Testamento con relación a la convivencia de los unos con los otros. No lo podemos hacer. Porque en el Antiguo Testamento, oiga, todo producía muerte. Para eso vino Cristo, para que la muerte fuera cambiada por esperanza de vida, por perdón de pecados. Entonces, claro, si usted y yo confesamos la palabra del Antiguo Testamento, David decía, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, no dejé ni uno. No dejé ni uno. Y ese pensamiento eran los que traían los discípulos del Señor, que le dijeron, Señor, ¿ve ese pueblito ahí abajo? No nos quisieron recibir tu palabra, no quisieron. Oramos para que descienda fuego del cielo. Y el Señor dijo, oh, ustedes todavía están en la ley de Moisés. Ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a condenar al mundo. Yo he venido a que el mundo sea salvo por mí. Póngale cuidado. Ezequiel, ahí mismo, el mismo libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del brujo, del hechicero, del que practica satanismo, del más malo de todos. No. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, esa tercera ley, estamos hablando de las 7 leyes en que se debe de mover la oración. Esa tercera ley me dice a mí que yo no puedo orar pidiendo destrucción para nadie. Entonces una vez prediqué de esto en algún lugar y cuando me bajé se me acercó un hermano muy acalorado. Me dijo, pastor, yo no le entiendo, definitivamente yo no le entiendo a usted. Venga, ¿y qué hago yo con mi suegra? Mi suegra toda la vida se ha interpuesto en mi relación, nos ha hecho separar. Es una bruja. Ella no tiene misericordia de mí, no me deja dormir. Eso hace una cantidad de porquerías que no tengo trabajo por culpa de ella. ¿Qué hago con ella, pues? Entonces, ¿qué? Me la llevo para la casa y la mantengo. Entonces yo me di cuenta que podría ser cierto, que le estaban haciendo brujería y toda le entraba. ¿Por qué? Porque él tenía aborrecimiento, tenía amargura, no había perdonado. Y yo le dije, pues, tiene razón el Señor en dejar que tu suegra te afecte de esa manera. Si no la has perdonado, si crees que ella te puede hacer daño y que Dios no te puede guardar, pues tiene razón el Señor de dejar que te haga daño. Entonces, ¿qué hago con ella? No, yo no sé. La Biblia dice que la ames, que la perdones, que no le pagues mal por mal, que no seas vencido de lo malo, sino que venzas el mal de ella con tu bien. Se rascó la cabeza y se fue.
Ya no entiendo. Tercera, la autoridad concedida para el hombre es para bendecir, no para maldecir. Entonces en su oración bendiga, no maldiga. Ya deje la oración de Padre, Señor, trata con él, trátalo, Señor. Tíralo en cama, Padre, Señor, córtalo. No, 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 para nada. Cuarta ley, vamos avanzando. El hombre es un espíritu con un cuerpo físico. Por consiguiente, solo los espíritus con cuerpos físicos pueden legalmente funcionar en el reino terrenal. Yo se lo dije de otra manera. Dios no le dio autoridad sino a los espíritus encarnados para gobernar en esta tierra, para hacer cambios en esta tierra. Oiga, yo le adelanto una cosa, ni los demonios, ni siquiera el Espíritu Santo tiene autoridad para cambiar cosas si no hay un hombre que se deje usar. Tanto de los demonios para hacer mal, como de Dios para hacer el bien. Los espíritus sin cuerpo no pueden hacer absolutamente nada en esta tierra, no tienen la autoridad. Y por eso, póngame atención, iglesia, por eso es que a Satanás le fue tan conveniente hacer que la iglesia ignorara que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque ignorándolo, entonces contristamos al Espíritu de Dios. Y ahora, en una gran cantidad de cristianos no pueden ser instrumentos en las manos de Dios, porque al no ser consciente que el Espíritu de Dios está en ellos, no se dejan gobernar por el Espíritu de Dios. En cambio, los poseídos por los demonios, esos sí obedecen a los demonios, hacen el mal, masacres, destruyen, roban. Ellos sí. Y el cristiano, que debería estar siendo un instrumento poderoso en las manos de Dios, porque ahora Dios consiguió cuerpos para gobernar en esta tierra, el cuerpo suyo y el cuerpo mío. El Espíritu de Dios está en nosotros. Qué bueno que le permitiéramos al Espíritu Santo poseernos totalmente, llenarnos totalmente para hacer su voluntad en esta tierra y que la tierra sea mejor. ¿Está entendiendo eso? Entonces, entienda eso, piense en eso. No ore de la manera que muchas personas oran pensando que va a venir un ángel y va a cambiar las cosas. No. No. Dice la Biblia en Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de nosotros, los que hemos de ser salvos. ¿Cuántos salvos en este lugar? Y entonces, escuche los audios del estudio de los ángeles para que nos demos cuenta que a veces no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo y oramos por cosas que la Biblia no nos autoriza y no son bíblicas. Entonces nuestra oración en gran manera se queda sin oficio, se queda sin profundidad, se queda sin poder. Y no, hermano, no. El hombre es un espíritu con un cuerpo físico, por consiguiente, solo los espíritus con cuerpos físicos pueden legalmente funcionar en el reino terrenal. Génesis, capítulo 2, versículo número 7. Génesis 2:7. Mire lo que dice la palabra. Entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese es. Entonces usted me dice, pastor, pero yo he oído que hay demonios que sin un cuerpo de carne, tumban ollas, platos, apagan y prenden las luces. Yo he escuchado que hay demonios que se le presentan a personas, se dejan ver como sombras. Otros que llegan hasta a poseer una mujer, que le dejan morados, que le dejan... Y es verdad. Pero es que eso no son cambios. Eso no son cambios en la tierra. Lo que no puede hacer un demonio sin cuerpo
es traer cambios a esta tierra. Porque el único que tiene poder para hacer cambios en esta tierra es el hombre. Dios le dio al hombre la capacidad de gobernar, de tomar decisiones, de cambiar una cosa por otra, lo que hacen los gobiernos en todos los países. Lo que hace el hombre con lo que le pertenece. El hombre recibe una heredad, recibe un lote, recibe un terreno y él hace lo que quiere ahí. Claro, él tiene poder para talar todos los árboles, para hacer un hueco, para lo que quiera, porque Dios le dio esa autoridad. Los demonios pueden dejarse ver si la autoridad que el hombre le ha dado es suficiente. Los demonios pueden dejarse sentir como que alguien te tocó. Los demonios se pueden dejar oír, todo de acuerdo a la autoridad que esa familia, esa línea familiar le haya dado. Pero venir a cambiar cosas, no. Es importante entender eso. Que Satanás, al que ha pecado mucho y ya tiene sentencia de muerte, ¿lo puede matar? Sí. ¿Que hay demonios que paran el corazón del ser humano? Sí. Pero porque tienen autoridad. Porque él y sus padres le dieron autoridad con pecados de muerte. Entonces la Biblia dice que la muerte trae muerte. El que siembra muerte, muerte va a cegar. Personas, familias, líneas genéticas que hicieron abortos, que para quedarse con algo mandaron a hacerle daño a otra persona, mandaron a matar. Y cuando en esa familia alguno de los que se casan empieza a ver que no pueden tener hijos, que el hijo, que lo que engendra no se sostiene, se suelta, hay problemas en la matriz, pues lógico, hermano, nada más lógico que eso. Sembró muerte, ahora no puede tener vida, ahora no puede procrear, ahora no puede ver que su familia se multiplique, porque él sembró muerte. Todo es tan matemático, hermano, como lo dice la Biblia. Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Muy importante tener eso claro. Vamos por la ley número 5. Yo sé que le dejo material para que usted amplíe en la misma Biblia eso que le estoy diciendo. Lo podemos ampliar de una manera suficiente. La ley número 5 dice así: el hombre pasó a ser mayordomo legal del dominio de la tierra. Otra vez, hermano, no se desenfoque de la oración que usted debería hacer. A veces uno le dice al Señor, Señor, ayúdame, Señor. ¿Pero en qué te voy a ayudar si yo te di la autoridad para hacer lo que tenés que hacer? Le voy a poner un ejemplo, Pastor, ¿qué hago con mi hijo? Ese muchacho es rebelde, ese muchacho le pega al hermanito menor. ¿Y qué edad tiene? El que le estoy diciendo 8 años y el hermanito menor 4. Por eso. Pastor, yo he orado, yo he ayunado, ¿qué te pasa? Si el Señor te dio autoridad para que en unos ramazos le quites la necedad a ese muchacho. No, pero no ejerce la autoridad y ¿qué hago? Y es que está orando para que el Señor le cambie a un muchacho de 8 años que la Biblia dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y no importa lo que diga el mundo, hermano, y no importa lo que las autoridades se inventen, no importa. La Biblia dice una cosa y esa es la verdad. Eso. Y entonces nos ponemos a orar. Pastor, es que yo he orado. No, usted tiene que hacerlo. Usted lo que tiene que hacer es obrar. Usted lo que tiene que hacer es tomar decisiones. Se va a quedar ahí toda la vida cuando Dios le dio autoridad para cambiar su vida. Que no sé qué hacer con un tipo que me maltrata, con un tipo que me pega, con un tipo que no me da ni para un vaso con agua, un tipo que no ve ni por sus hijos. ¿Y qué quiere que le diga yo o qué? Si usted tiene la autoridad para tomar decisiones. Dios le dio la autoridad a usted. ¿Qué está esperando? ¿Que a punta de oración el Señor le mate a su marido? ¿O que haga qué con él o qué? ¿Ah?
Si usted no obra bien, Dios no le va a cambiar ese marido. Y si él no cambia, entonces usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que determinarse a hacer algo. Entonces, Génesis 2:15, Génesis, el hombre pasó a ser el mayordomo legal del dominio de la tierra. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya le había dicho, te doy autoridad para gobernar, para sojuzgar. Te doy autoridad para gobernar, para ejercer autoridad. Y ahora le dijo, yo quiero que así como es el huerto, usted y sus hijos conviertan el mundo en un huerto hermoso, toda la tierra. Lábrelo, extiéndalo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Gobernador, administrador, gerente de una obra maravillosa, que es la del Señor. Ese es el punto número 5. Cualquier espíritu sin cuerpo es ilegal en la tierra. Cualquier espíritu sin cuerpo es ilegal en la tierra. Entendamos que el problema es ese. La diferencia de los demonios y la diferencia con Cristo está muy clara. Los demonios no han tomado un cuerpo, no han nacido de mujer. Dios nació de mujer. Entró por la puerta de las ovejas. Dios entró por la puerta de las ovejas, óigame, que es el conducto vaginal de la mujer. Esa es la puerta para este mundo. El rebaño, el redil es el mundo, el rebaño son los seres humanos. La Biblia dice que el pastor entró por la puerta, pero que el ladrón, el salteador, se metió por otro lado. ¿Está entendiendo eso? Por eso es que Jesucristo tiene poder tanto en la tierra como en el cielo, porque Él es 100% hombre y es 100% Dios. Mire, se lo digo de esta manera. Cuando Jesucristo fue engendrado aquí en la tierra, Dios se introdujo en el hombre. Cuando Jesucristo fue muerto y resucitó, el hombre se introdujo en el cielo. Hay un hombre en el cielo que lo representa a usted, pero Él es Dios. Se llama Jesucristo el Señor. Qué bueno no olvidar esto cuando estemos orando. Qué bueno no olvidar esto cuando estemos orando. Nuestra oración se vuelve también enfocada, también direccionada. Tiene un propósito claro, tiene una intención clara. No está malintencionada, no es llena de ansiedad, no es llena de desespero. No. Es una oración llena de confianza, porque usted conoce los principios de Dios y cómo se debe de mover en la oración. Padre, hay esto por hacer, pero tú me has dado la autoridad a mí para hacerlo, yo lo voy a hacer. Ahora, Señor, hay algo que yo no puedo hacer y es cambiar a esta mujer. Yo voy a dejar de tratar de cambiarla porque esa obra tú la haces, yo no. Tú no me diste autoridad en esta tierra para cambiar a alguien. Así que yo la voy a tratar bien, así que yo voy a hacer lo que es correcto, así que yo voy a tratarla con cuidado, la voy a respetar, voy a ver por ella. Y tú, Señor, haz lo que tengas que hacer. Tú eres el que tiene el poder para cambiar el pensamiento, el corazón, para darle una nueva naturaleza y que nazca de nuevo. Ahí está. Es una persona que sabe lo que hace. Pero se encuentra uno una cantidad de cristianos orando de esta manera. Padre, Señor, cambie esa mujer terca. Ayer le dije que ayunara y no le dio la gana de ayunar. Padre, Señor, trátala, tírala en cama, Señor. Mira, Señor, que no me obedece, siendo que yo soy la autoridad sobre ella y no me obedece, Señor. Yo le digo que ore y se ríe y se acuesta a dormir sin orar. Padre. ¿Y la quiere cambiar él? No. Cualquier influencia o interferencia del reino sobrenatural en la tierra es ilegal. Ahora, cualquier interferencia del reino sobrenatural en la tierra es legal solamente por medio de la humanidad. Satanás puede traer cambios a esta tierra cuando lo hace a través de un ser humano. Cuando poseyendo un ser humano, mata, roba. Lo más tremendo, hermano,
Cuando Satanás logra poseer un gobernante, ahí está Hitler, bueno, y muchos más. Entonces escuche, cualquier influencia o interferencia del reino sobrenatural en la tierra es legal solamente por medio de la humanidad. Se necesita de un cuerpo humano. Solo el hombre tiene derecho legal para operar lo sobrenatural en la tierra. Lo invisible opera en lo visible y es a través de un hombre. Eso me sirve para fortalecerle a usted la idea. Dios es el dueño del poder y Dios le dio el poder a la iglesia. Le dio el poder a la iglesia, no a los demonios, a los brujos, a los hechiceros, no, a la iglesia. ¿Quién dice amén a eso? Ley número 6, la ley de la oración. Dios por medio de su Santo Espíritu en el hombre, póngale atención a esto. Dios por medio de su Santo Espíritu en el hombre manifiesta el reino de la luz por medio de sus señales, prodigios y milagros maravillosos. Igual Satanás por medio de sus espíritus inmundos manifiesta las tinieblas, la enfermedad, la perversidad, la ruina, la destrucción de familia, etcétera. No necesito explicárselo, pero déjeme, se lo explico. Satanás ha tratado siempre de hacerle creer a la iglesia que solamente los pastores, que solamente las personas que, entre comillas, han llamado ungidos. Ungidos somos todos en la iglesia, porque en todos vino a morar el Espíritu Santo, y esa es la unción. Pero entonces Satanás ha querido inhabilitar la iglesia, haciéndole creer que no, que si usted no hace un estudio de demonología, usted no puede echar fuera un demonio, que si usted no hace yo no sé cuántos años de teología, usted no puede hacer un milagro. No, es mentira, hermano. Es mentira. Dios está necesitando de usted para poder manifestar en esta tierra el reino de los cielos. Así como Satanás ha encontrado tantos instrumentos en medio de la humanidad para manifestar el reino de las tinieblas a través de la muerte, del homicidio, de la masacre, de la destrucción de familia, de la ruina, de la miseria, de la enfermedad. Hermano, y Satanás sí tiene a quien usar. ¿Y Dios? Levante su mano y diga, aquí me tienes, Señor. Él te necesita en esta tierra. Y cuando oramos y no lo entendemos, Señor, ayúdame, Señor. Voy a ir donde el pastor que ore por mí, Padre, dale la unción para que me sane. ¿Y usted por qué no ora por usted, que el Señor lo quiere sanar a través de usted? A través de su propia fe, Dios lo quiere sanar. ¿Qué pasó? Eso. Usted es un instrumento en las manos del Señor, porque Él determinó precisamente eso, que es a través del ser humano que quiere manifestar su reino en esta tierra. Y alguien podría pensar que más son los malos, porque el mal todos los días se vuelve más grande, y el bien de Dios como que se tratara de opacar. No, hermano, no. Séptima ley. Dios mismo, quien es un espíritu sin cuerpo físico, se sujetó a esta ley. Tremendo. Dios mismo, quien es un espíritu sin cuerpo físico, se sujetó a esta ley. Juan 3, del 13 al 17, Evangelio. Juan, capítulo 3, del 13 al 17. Dice la palabra del Señor. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, le tocó mandar a alguien. Dios, por su calidad de espíritu, no podía interferir en algo que Él mismo autorizó. El hombre determinará su futuro. El hombre determinará su camino. Y escogieron el peor camino, el camino de la maldad, el camino de la desgracia. Y por eso le tocó enviar a su Hijo, para que en un cuerpo de hombre hiciera lo que ya conocemos nosotros y nos dejara la bendición tan grande de la esperanza de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios mismo se ha sujetado a esta ley de que un espíritu sin cuerpo no podrá gobernar en esta tierra. Juan 4, 16 y 17. Juan 4, 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Qué podemos entender de esto? Pónganle cuidado. Nosotros tenemos que entender que Dios lo conoce todo, pero necesita de una persona como usted para llevar las buenas noticias del Evangelio. Si no hay alguien que le diga la verdad a un hombre, y ese hombre tiene que ser otro hombre, el que le hable, porque a nosotros nos gustaría que el Señor bajara y empezara a predicar, él sí sería efectivo. No, Señor. Él lo quiere usar a usted. ¿Qué pasó? Él lo quiere usar a usted. Él necesita un hombre para hacer el trabajo aquí en la tierra. Y somos muchos, ¿no? Y recuerda lo que dice en el capítulo 14 de Juan. El Señor Jesús dice, de cierto os digo que las cosas que yo hago, vosotros las haréis también. Y mayores haréis, porque yo voy al Padre. ¿Sí dice eso? Mire este texto. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Le tocó el Señor enviar a su Hijo. Y nosotros tenemos que tener referencia en el Hijo para hacer lo mismo. La gente necesita que Dios le ayude y Dios no lo va a poder ayudar sino a través de usted o de mí. ¿Sí está entendiendo eso? No va a ser, hermano, un murmullo, un espíritu sin cuerpo que le diga, arrepiéntete. No, eso es mentira. No, eso no. Eso no. La oración como producto de la fidelidad de Dios con su palabra, la cual Él puso por encima de su autoridad. La oración como producto de la fidelidad de Dios, quien se puso debajo de su palabra. Dios estableció la ley de su palabra y se metió debajo de ella. Si alguien cumple a cabalidad la ley de Dios, es el mismo Dios. Escúcheme, es Él, es Dios. Dios ha colocado su palabra incluso por encima de Él mismo. Pues Dios nunca violará ni incumplirá su propia palabra. De aquí para terminar, entonces le digo esto, póngame atención, póngale cuidado. De aquí le digo esto, jamás crea que algo que está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se anuló, desapareció o Dios lo va a violar. Porque eso pasa con los profetas que se dan la calidad de profetas del Antiguo Testamento, que así te dice Dios y dicen cosas que le llevan la contraria a la Biblia. Entonces, cuando el pueblo no entiende, cuando la iglesia no sabe, cuando el cristiano no sabe, le cree. Pero cuando la persona es entendida, le dice, espérese un momentico, ¿cómo así? Eso no dice la Biblia. No, pero Dios me lo acaba de revelar. Es mentira. Porque Dios nunca va a violar su propia palabra, nunca va a quebrantar su propia palabra, nunca va a llevar la contraria a su propia palabra. Él estableció la palabra y se metió debajo de ella. ¿Cuántos están entendiendo eso? Entonces en la oración usted tiene que saber esas cosas para no pedirle al Señor que viole su propia ley. Porque a veces nosotros que no entendemos, le decimos al Señor en la oración que viole su propia ley. Como el pecador que se persigna y trata de obligar a Dios que por esa cruz que se pone encima, obliga a Dios que lo bendiga. Échese la bendición y la mamá a ese muchacho que va a ir a sicariar, a ese muchacho que va a ir a robar, le mete el machetazo. Que Dios me lo bendiga y me lo proteja, que la Virgen del Carmen me lo ampare. ¿Quién obliga a Dios a bendecir a alguien que está en pecado? Eso sería decirle al Señor que incumpla su palabra, que viole su propia palabra. Él no lo va a hacer. Amén.